Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor. Y en esta ocasión, primera de Juan, capítulo 3, hijos de Dios. Que la palabra hoy día sea un espejo para identificar si realmente somos hijos de Dios o no. Dios los bendiga. Y comenzamos la lectura. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decimos amén. Primera de Juan, capítulo 3. En este capítulo 3, el título es bastante extenso, son 24 versículos, así es que, según sea de parte del Señor, iremos haciendo algunas pausas para dudas, preguntas y consultas. Si no, tal vez lo leeremos completo, que lo dudo, ¿sí? O sea, lo vamos a leer completo. Pero normalmente cuando hay temas en diferentes capítulos, damos tiempo para dudas y preguntas y consultas. Probablemente en este capítulo haremos pausas en el tema. Dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, ¿podemos comprender que no todos son hijos de Dios? Todos somos creación de Dios, todos. ¿Sí? Aleluya, todo alaba a Jehová, todo alaba ya, Jehová, nuestro Dios, el cual invocamos su santo nombre, el cual mora en nuestros corazones a través de su presencia. Pero no todos son hijos de Dios. Una cosa es ser creación de Dios y Dios ama su creación. Él nos creó para adorarle. Pero hay quienes viven no adorándole. Y no hay más camino que o somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Jehová le reprenda. No hay más, hermanos. Y para ser hijos de Dios tenemos que vivir como Dios nos demanda. No hay más. No basta solo con decir, yo soy hijo de Dios. No, yo amo a Dios. Yo tengo a Dios en mi corazón. Sino, vivir como Dios nos demanda. Como Dios le demanda a usted, como Dios me demanda a mí. A través de la palabra. No como usted o yo pensamos, como nosotros creemos. Sino el Dios bíblico. Ahora, usted puede servir a otros dioses perfectamente. Usted puede decir, no, yo creo en Dios. La pregunta es en qué Dios cree. Porque el Dios bíblico se nos manifiesta. La Biblia, su libro histórico de cómo Dios nos ha mostrado, si está acá todo, en la historia de este libro, más de 1500 años, en la cual más de 40 autores registran cómo Dios sale a su encuentro, cómo Dios crea todo en el Génesis, en el principio, en el origen, cómo Dios se le manifiesta a muchos hombres y transforma sus vidas, así como a usted y a mí. Cuando hay un encuentro con este Dios bíblico, habiendo muchos otros dioses, con minúscula, muchos otros ídolos, muchas otras religiones, el Dios de la Biblia nos muestra cuál es el camino, cuál es la moralidad, cuál es el camino correcto. Porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, perfectos, correctos. Por ahí es. Pero su fin, dice la palabra, que es camino de muerte. Y uno tiene que tener precaución en ello. Entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para ser llamado hijo de Dios, tengo que reconocer a Jesucristo como mi Salvador, reconocer su obra, reconocer esa obra redentora en la cruz, aceptarlo en mi corazón, el cual es el primer paso. Hermano Cris, lo es todo. Sí, lo es todo. Pero de ahí es una vida en santidad, es una vida en perseverar. ¿En perseverar en qué? En la ley de Dios, en los mandatos de Dios, en caminar como Dios. Los capítulos anteriores nos muestran el primer capítulo de esta primera carta de Juan. Dios es luz, del versículo 5 en adelante. Dios es luz y en él no hay un ápice de tiniebla, no hay oscuridad. Por lo tanto, si yo soy hijo de Dios, del Dios de las luces, no puedo andar en tiniebla. Y andar en tiniebla significa perseverar en el pecado. Por lo tanto, no puedo andar y perseverar, y hermano, casi como deporte, practicar a diario el pecado. No puede ser. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No porque lo merecemos, porque no lo merecemos, hermanos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? Aquellos que no han reconocido a Jesucristo como único y suficiente Salvador. La única forma de ir al Padre es por medio de Jesucristo.
¿Por qué? Porque nuestra relación con el Padre fue rota, fue quebrantada por causa del pecado. Y usted podrá decirme, pero si yo no soy una mala persona, porque sus parámetros no son los parámetros bíblicos. La palabra establece que la única forma de restablecer nuestra relación para con Dios es por medio de Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento la expiación, la limpieza, la purificación, el tapar pecados, más bien dicho, era por medio de ofrendas de holocausto. Pero eso simplemente cubría, no nos limpiaba, no nos purificaba. Sin embargo, en Cristo Jesús, si somos limpios, purificados, y si nos alcanza su gracia y su misericordia. Por tanto, vivir bajo la dirección de Jesucristo nos lleva al Padre, el cual es el camino, la verdad, a nuestro Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Cómo conocemos al Padre? Jesucristo nos revela al Padre. ¿Cómo conocemos a Jesucristo? La palabra nos revela a Jesucristo, pero es el Espíritu Santo quien nos revela por medio de la palabra al Hijo. Por lo tanto, quien no tiene al Padre no tiene al Hijo, y si no tenemos al Espíritu Santo, menos comprenderemos la palabra. Todo se une, hermanos. 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Creación no es lo mismo que hijo de Dios. Creación son todos los seres humanos. Hijos de Dios son aquellos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, bendito sea nuestro Señor, viene por su pueblo, hermanos, Maranata, estamos viviendo los últimos tiempos, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? ¿Por qué semejantes a Él? Hoy día no somos semejantes a Él. No, porque Él ya fue glorificado. Luego de su muerte y de su ascensión, y que hoy reina y ministra a la diestra del Padre, hermanos, está en un cuerpo glorificado. Nosotros vivimos en esta carne, en este cuerpo corrupto, que es una lucha constante contra el yo, contra el ego, contra los deleites y placeres de la carne, lo mundano. Y ya vimos el día de ayer en el estudio que todo lo que tiene que ver con el mundo, Dios no está ahí. Dios es espiritual y por tanto nos da una vida espiritual, una vida divina, una naturaleza espiritual y divina. Antes, por causa del pecado, muertos en nuestros delitos y pecados. Luego recibimos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Entonces, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cristo viene, hermanos. Cristo viene por su pueblo y viene a buscar una iglesia, una esposa ataviada, santa, pura, casta. Y es ahí cuando le veremos tal como Él es. ¿Sí? Y nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados. Predicamos constantemente de una inminente parusía, de que Cristo ya viene por su iglesia, hermanos. Así que, santidad. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, amén, tenemos nuestra esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo nos podemos purificar? Esto significa apartarnos. La santidad significa apartados, ¿sí?, de lo carnal, de lo mundano, para lo espiritual. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo. Entonces, ¿cómo nos purificamos? ¿Cómo nos apartamos? ¿Cómo nos santificamos? Por medio de la oración, por medio de la oración, la lectura de la palabra, en el ayuno, si nos apartamos del mundo. Así nos purificamos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 5. Recuerden, estamos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Eso es lo que hizo Jesucristo en nuestra vida. Quitar nuestros pecados, limpiarnos, purificarnos y además volver a restaurar la relación para con nuestro Dios. Relación que había sido rota en el huerto del Edén y de ahí en adelante en cada uno de nosotros. Y no hay pecado en Él. Hermanos, Jesucristo, el Cordero inmolado, simplemente la única forma en que Él fuese puro, fuese justo, era cumpliendo toda la ley y no habiendo pecado. Por causa de ello, Él se sacrifica por mi vida, por su vida, para limpiarnos de todo pecado.
todo aquel que permanece en él, atentos a esto, hermano, todo aquel que permanece en él, o sea, ¿que es posible que no permanezca en él? No peca. O sea, la única forma, hermano, la única forma de tener una vida apartada del pecado es santificándonos, es estando cerca, apegadito, ¿sí?, al corazón de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo hacemos eso, hermano Cris? Simple. Mucha lectura de la palabra, mucha oración, mucho ayuno, ¿sí?, consagrándonos. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Pero hermano Cris, yo a diario peco. Mi hermano, yo también, triste y lamentablemente, y vergonzosamente, porque vivimos en este cuerpo. Pablo dijo, lo que aborrezco, eso hago. Él nos declara que había una lucha constante, y hay una lucha constante. La palabra sí nos muestra, hermanos. Nos muestra que hay una lucha constante, pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es con otros. Primeramente incluso es con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con los deleites, con la gula, con la avaricia, con el amor al dinero, con todas esas cosas que luchamos y que tienen que ver con el mundo, donde el Padre no está ahí. Dios no está ahí, hermanos. Dios es espiritual, es espíritu. Y busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Busca adoradores, hermanos. Eso forma en nosotros, esa creación pone en nosotros en Cristo Jesús para adorarle en espíritu y en verdad. Esa es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, pecamos sí, pero abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, vamos a ver más adelante a qué se refiere con relación a esto del pecado, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Porque llegará un momento, hermanos, en que seremos transformados, glorificados y le conoceremos tal cual es, dice en los versículos anteriores. Y ahí no habrá pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque este cuerpo será abandonado, hermano. Este cuerpo carnal se lo comerán los gusanos. Si Dios quiere, en usted, en mí, para lo único bueno que sirve, hermano, para comida de los gusanos, ninguna otra cosa más. Ahora, nuestro cuerpo será transformado y seremos glorificados y ahí no habrá pecado en nosotros. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, justo, como él es justo. ¿Justicia en qué sentido? En todo lo que significa la palabra justicia. Y entender la justicia es entender que Cristo fue justo, perfecto, y aún así se entregó en la cruz como una ofrenda, como un holocausto, por usted y por mí, para limpiarnos, para purificarnos, para redimirnos, para darnos vida eterna, vida en abundancia, para reconciliarnos. Pero ¿por qué Él? Si no lo merecía. Estaba profetizado absolutamente. Tenía que hacerlo la única forma, porque usted ni yo, por nuestros propios medios, por muchas obras que hagamos, jamás íbamos a lograr reconciliarnos para con nuestro Dios, porque el pecado que mora en nosotros quiebra esa relación para con nuestro Dios. Pero Él hizo justicia. Ahora, Él dice, quien quiera ir en pos de mí, quien quiera ser mi discípulo, quien quiera ser mi hijo, quien quiera ser cristiano o ser llamado hijo de Dios, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. ¿Qué significa tomar nuestra cruz? Negar el yo, negar el ego, negarme a los deleites, placeres y vivir la vida que Cristo vivió y anduvo. Uno de sus mandamientos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo amo a mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Amar a mis hermanos, orar por mis enemigos. Estoy mostrando la justicia que Cristo nos entrega a nosotros en esa cruz. ¿Por qué? Porque si Él tuvo misericordia, yo siendo malo, usted siendo malo, pecadores, no mereciendo absolutamente nada, y Él se sacrifica por nosotros, fue escupido, fue golpeado, fue latigado, hicieron escarnio de Él en esa cruz. Isaías 53 lo declara, lo muestra, y yo creo que se queda corto. Hermano, ¿cuánto más nosotros tenemos que padecer por aquellos que aún no han sido alcanzados?
Entonces, si obramos en justicia de esa manera, estamos mostrando que somos hijos de Dios. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Esto es la muestra para que usted o yo determinemos si realmente somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Jehová le reprenda. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, no se trata solo de no pecar, porque pecamos, hermano, a diario, pero de ahí a ser casi deportista, hermano. Ustedes saben qué es lo que tienen que hacer los deportistas para alcanzar aquellos metas y aquellos proyectos que tienen, ¿sí? Para lograr la medalla de oro, lo que sea. Tienen que practicar a diario, hermano. No podemos estar a diario practicando el pecado. Somos débiles, sí. Usted sabrá cuál es su problema, cuál es su debilidad. Pensamiento, lujuria en sus ojos, mirada incorrecta, hablar de más, chisme, cagüín, como se dice acá en Chile, mentir. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la debilidad con la que luchamos a diario? Soberbia, altivez, gula, lujuria. Usted sabe, hermano. Y el Espíritu Santo le está amonestando, sin lugar a dudas. Sé que porque esto es palabra de Dios. Y Dios nos bendice, nos santifica a través de esta palabra. Y el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, es como una alerta, hermanos. Sabemos cuando estamos haciendo las cosas incorrectas. Sabemos cuando estamos haciendo las cosas mal. Cuidado, porque el que practica el pecado es del diablo. El que practica, hermano, constante, a diario. Hermano, peco, sí, pero ¿qué? ¿A diario? Que a veces me emborracho. Sí, es pecado emborracharse. Pero es que todos los días, a veces hablo un poco de más. Refrene su lengua. Santiago 3, la lengua. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso, hermano Cris? Simple, estando en Él, permaneciendo en Él, santificándonos en Cristo Jesús. ¿Cómo? Orando, leyendo la Biblia, ayunando, crucificando nuestro cuerpo. No literal, hermano, no literal. ¿Sí? Pablo sacrificó, crucificó, martirizó tanto su carne a tal punto que termina expresando, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, ya no hago lo que yo quiero, ya no hago mis deleites. Ciertamente débil igual que usted y yo. En la Biblia no hay grandes hombres de Dios, no hay grandes mujeres de Dios. No. Hombre dispuesto a entregar su corazón al servicio de nuestro Señor. Pero crucificó tanto su carne, su ego, su yo, que terminó entregando toda su vida, todo su tiempo, toda su fuerza al servicio de nuestro Señor Jesucristo, por el Evangelio, para la gloria del Padre. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor. Todo aquel que es nacido de Dios, amén, los hijos de Dios son nacidos de Dios, no por voluntad de hombre, sino es el Padre, su corazón, que deposita en nosotros la fe para creer en Cristo Jesús. No es por obras para que nadie se gloríe, hermano. Ni usted ni yo hemos merecido esto. Ni usted ni yo. Ciertamente Él golpeó nuestro corazón, llamó a nuestras vidas por una prédica, por un mensaje, en un quebranto, en una enfermedad, en un problema, en una crisis, en la separación, en el divorcio, en el quiebre matrimonial, en el quiebre familiar, por el abandono de tus padres, por lo que sea, en cómo Dios tuvo que quebrantar tu vida para decirte, hey, estoy acá, no estás solo, quiero bendecirte. Quiero que entiendas que hay un propósito por el cual te cree y quiero que me adores. Es ahí donde encontrarás plenitud de vida. Deja de poner tu mira en las cosas terrenales, donde todo se lo come, la polilla se come las vestiduras más hermosas que tú tengas. El óxido corrompe todo, oxida todo metal. Las termitas se comen las maderas más preciosas que puedan haber. Todo se corrompe en este mundo, pero Él es eterno.
Él es eterno y el gozo de nuestra salvación en Cristo Jesús, nada ni nadie puede arrebatarlo, porque Él es eterno y Él mora a la diestra del Padre. Y creemos que es así. Si estás con angustia, si estás con tristeza, si estás con crisis de pánico, es porque tu mirada, tu corazón no está puesto en Cristo Jesús, sino está en otra cosa distinta. Aunque tú creas y digas, no, si yo soy cristiano, pero hermano, un cristiano no puede estar constantemente en depresión. Hay días que son malos, hay días que son angustiosos, desesperantes. Hay situaciones en las cuales de pronto bajamos nuestros brazos. Bendito sea el Señor, y ahí es cuando entendemos que cuán delicioso, cuán agradable, cuán maravilloso, cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque cuando estamos en esas situaciones, hay un hermano, hay una hermana que te diga, hermano, ¿qué pasa? Está cabizbajo. Sí, bueno, hermano, he tenido una buena semana. Hermano, mire, Dios le bendiga y te entrega un esto, dice Jehová. Una rema, una palabra fresca de parte del Señor. Te anima, te da un abrazo, te motiva. Ahí es cuando entendemos cuán importante es consagrarnos, congregarnos y ser hijo, ser parte del pueblo de Dios. Es ahí, hermanos, cuando entendemos, no a modo de legalismo, no, es que tiene que congregarse. Sí, bueno, usted se congrega, pero es el pecador más grande fuera de la iglesia, porque pareciera que somos cristianos solo entre cuatro paredes, en la congregación, hermano, y fuera de ella, ¿qué? En casa, con nuestras esposas, ¿cómo somos? Con nuestros hijos. Les corregimos, los disciplinamos, los abrazamos y los amamos. Les dedicamos tiempo con nuestros vecinos, ¿qué tal? Pero no, en la iglesia, oh Señor, y hablamos en lengua, y adoramos, y danzamos, y revoloteamos como David danzaba. Pero fuera de ella, ¿qué pasa? ¿Somos un buen ejemplo? ¿Hemos alcanzado con nuestro testimonio a nuestros vecinos? Sin embargo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cómo la simiente? La simiente que formó a Jesucristo. ¿No fue el Espíritu Santo en María? Simiente santa. Y si nosotros somos templos del Espíritu Santo, ¿qué simiente tenemos? Ahí está su respuesta. Porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque es nacido de Dios. 10, y dejo una pausa. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? Que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esta es una de las formas de identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Hermanos, iglesia amada, vuelvo a reiterar, como lo he dicho en muchas ocasiones, en las congregaciones, en las iglesias no solo hay hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, siervos y siervas ejemplares de parte del Señor, consagrados, capacitados para toda buena obra. Ejemplo, sino también hay quienes están en proceso de crecer y madurar y ser hijos de Dios y de entender qué significa apartarse, de que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, no lo somos. Quiere ser abogado, arquitecto, quiere ser ingeniero, quiere ganar dinero, quiere cambiar su... Perfecto, no hay problema. Todo me es lícito, pero quienes somos maduros entendemos que no todo es conveniente. Entonces, ¿qué hacemos, hermano Cris? Consagrarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos hace reyes y sacerdotes. Yo escojo el sacerdocio, servirle como su sacerdote, ministrar la presencia de nuestro Dios, enseñar la palabra de Dios. Él formó en mí un adorador. Muchos años viví lejos de ello, sin entender. Hoy entiendo, por gracia, misericordia de nuestro Dios, que debo consagrarme a Él. En esto se manifiestan los que son hijos de Dios, porque hacen justicia, porque perseveramos, porque hay fruto. En la iglesia no solo hay cristianos, entonces hay personas que van en proceso de crecer y madurar, pero también hay quienes se creen cristianos y no lo son, hermanos. Hay otros que se creen maestros, pero son falsos maestros, falsos profetas. Hay brujos y brujas, hechiceros, que quieren destruir la obra de nuestro Dios. Los hay, hermanos. Se lo digo con testimonio, con conocimiento de causa. Es así. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos, hermano Cris? Simple, sencillo, como paloma, perspicaces, astutos como serpiente. Juzgadlo todo, siempre, no de manera legalista. No, es que tú eres un hijo de Satanás. No, hermano, no. Pero por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es fruto? En este caso, la justicia.
el amor al resto. No solo palabrería, hermanos, porque podemos predicar bonito. Satanás también predicó. Podemos decir que creemos, los demonios creen y tiemblan. Pero el fruto, el ponernos toda otra mejilla, el entregarnos hacia los hermanos, el bendecir a nuestros hermanos necesitados, es otra cosa. Santiago dice, la verdadera religión no es bautista, pentecostales, cuadrangulares, luteranos, reformados. No, la verdadera religión es aquellos que procuran el cuidado, la ayuda, el bendecir a aquellos necesitados. Esa es la verdadera religión, hermanos. No solo basta con decir esta es la verdadera, sino vivirlo. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas, estoy a su servicio.